No lo entenderá, pero te llorará toda la noche porque hay cosas que se sienten antes de comprenderse. Y cuando tú haces esto una sola vez, despiertas algo en su inconsciente que no sabrá nombrar. La psicología analítica de Carl Gustav Jung es una auténtica alquimia emocional, un proceso transformador que se adentra en las profundidades del alma para desentrañar sus misterios más recónditos. Hoy te desvelaré el método para activar ese punto exacto, esa chispa psíquica que fractura el patrón de interacciones recurrentes y te inscribe indeleblemente en la mente de la otra persona, sin que ésta logre discernir el porqué de tal resonancia. Te embarcarás en el descubrimiento de la raíz imperceptible que entrelaza el deseo más primario con el misterio insondable de la conexión humana. Si esta introducción ya ha conmovido alguna fibra en tu ser, si ha resonado en las cámaras secretas de tu espíritu, te ruego que permanezcas atento. Lo que vamos a explorar aquí es de una profundidad considerable, un viaje que te llevará a las entrañas de la psique humana. Jung, con su profunda sabiduría, solía afirmar que todo aquello que no logramos hacer consciente se manifiesta inexorablemente en nuestra vida como destino, marcando el rumbo de nuestras experiencias y, de manera crucial, el de nuestras relaciones personales. Es un ciclo recurrente que se cierne sobre nosotros. No lo buscamos de manera deliberada, pero a pesar de nuestros esfuerzos, nos encontramos repitiendo los mismos esquemas afectivos, atrayendo situaciones y personas que, aunque ostenten apariencias distintas, encarnan las mismas dinámicas fundamentales. Este patrón, esta inercia emocional, persiste incólume hasta que logramos reconocerlo y traerlo a la luz de nuestra conciencia. Fue precisamente lo que le sucedió a Mariana, una mujer de 32 años, en el momento en que decidió aplicar con determinación el acto simbólico del que hablaremos hoy, una acción aparentemente sencilla, una frase cargada de intención y significado. El resultado fue una profunda conmoción emocional en la otra persona, una quiebra interna que no pudo explicarse racionalmente, pero que era, en esencia, la voz ineludible del inconsciente manifestándose con una fuerza arrolladora. Existe una potencia latente, una energía psíquica formidable que se activa de manera contundente cuando tu perspectiva sobre el amor y la conexión se transforma radicalmente. Ya no es una súplica, una petición desesperada por recibir afecto o validación externa, sino que te conviertes en la encarnación misma del amor. Este estado no emana de la carencia, de un vacío que busca ser llenado por otro, sino de una profunda conciencia de tu propio valor y plenitud. Esa fue la metamorfosis que experimentó Mariana, y el efecto fue inmediato y perturbador para él. Comenzó a recordarla sin motivo aparente, a evocar su presencia en los momentos más inesperados y a experimentar una nostalgia profunda, incluso sin poder comprender el origen de esas sensaciones. La razón de este fenómeno reside en una verdad ancestral. El alma, en su infinita sabiduría, reconoce lo que el ego, con sus defensas y negaciones, se empeña en ignorar o rechazar. Esta verdad intangible se abre camino a través de los velos de la mente consciente. La simplicidad de la acción de Mariana contrastaba drásticamente con la complejidad de su impacto. Ella no redactó una misiva dirigida a él, buscando reconciliación o explicaciones. Su carta, en un giro profundamente liberador y revelador, fue escrita para sí misma. Este gesto aparentemente insignificante se convirtió en el primer clic, la llave maestra que desbloqueó una dimensión de su psique a la que Jung denominó la sombra. La sombra, en la vastedad del pensamiento junguiano, abarca la totalidad de nuestro ser, incluyendo aquellos aspectos de nuestra personalidad, impulsos o deseos que consideramos inaceptables, vergonzosos o inadecuados, y que por tanto hemos relegado al rincón más oscuro de nuestro inconsciente. Es todo lo que somos, pero nos negamos a aceptar. Cuando logras integrar, hacer consciente y, en última instancia, aceptar ese contenido reprimido, ese tesoro oculto de tu sombra, es entonces cuando la verdadera magia de la transformación comienza a desplegarse, irradiando una nueva luz. Él percibió con una claridad inusitada que ella ya no lo necesitaba, y esa constatación lo descolocó por completo, despojándolo de cualquier control o presunción. No se trataba de que ella lo ignorara de forma deliberada o lo rechazara activamente. La clave residía en que Mariana irradiaba una cualidad diferente, una vibración que trascendía lo meramente superficial. Era una energía que se sentía, por un lado, como una profunda paz, una quietud interna que desarmaba, pero por otro, como una irremediable pérdida, un vacío intangible que comenzaba a manifestarse. El inconsciente masculino, ante la percepción de este vacío existencial, reacciona de maneras profundamente viscerales.
con una nostalgia persistente que se aferra al alma, con el llanto silencioso de la noche, con sueños recurrentes que evocan su presencia, y con una oleada de emociones cuyo origen no logra discernir ni comprender. Aunque él no lo verbalice, cada noche, desde aquel instante decisivo, su mente se aferra a ella, no a la superficie de su recuerdo, sino a la esencia profunda que vibraba tras sus palabras, porque ella no hablaba desde la necesidad o el deseo, sino desde la autenticidad y la verdad de su alma. Y eso, sin lugar a dudas, lo marcó indeleblemente, dejando una huella imborrable en su ser. Cuando una mujer, movida por un proceso de introspección y sanación profunda, logra acceder a esta fase de autoconciencia y empoderamiento, el camino se vuelve irreversible. Él, en lo más íntimo de su ser, lo presiente y lo sabe, aunque su intelecto se resista a comprenderlo plenamente. Es por ello que la llora, no por la relación que existió o por los momentos compartidos en el pasado, sino por la versión de sí misma en la que ella se transformó una vez que lo soltó, una versión radiante, libre y completa. El alma masculina, en su complejidad, no reacciona de la misma manera ante el rechazo explícito. Su verdadera reacción se activa ante el desapego genuino, la liberación de la necesidad del otro. Mientras tú te aferras, luchas por retener y te esfuerzas por mantener una conexión, él se siente en una posición de control, cómodo en la dinámica de poder. Pero cuando te rindes, no desde la derrota o la desesperación, sino desde la libertad más absoluta y la certeza de tu valía, algo fundamental se altera. Y él se ve inmerso en una obsesión incontrolable por tu recuerdo. No puede dejar de pensar en ti, pues tu esencia lo persigue. Fue un domingo cualquiera, un día aparentemente trivial, cuando la imperiosa necesidad lo impulsó a abrir sus redes sociales, buscando afanosamente cualquier rastro, una señal, una migaja de tu presencia. Sin embargo, no encontró nada. Ni una publicación reciente, ni una historia que pudiera interpretar, solo un silencio ensordecedor que se cernía sobre el universo digital. Y fue en ese instante de vacío y quietud donde la verdad se reveló con una claridad apabullante. Tu ausencia, en su inmensidad, pesa mucho más que cualquier presencia forzada o artificial. Esto no se trata de brujería o de una manipulación mística, sino de una psicología profunda, de una comprensión intrínseca de la psique humana, y de una ley no escrita que rige las interacciones más auténticas. Quien se encuentra a sí mismo, quien cultiva su propia plenitud y autenticidad, se vuelve inevitablemente inolvidable para aquellos que tuvieron el privilegio de conocerle. Ya no ofreces tu ser desde la necesidad o la carencia, sino desde la plenitud de tu ser. Y eso, esa esencia radiante y completa, es algo que jamás se olvida. Mariana cesó de responder a sus mensajes, pero esta interrupción no estuvo motivada por la rabia, el rencor o la frustración. Su silencio emanaba una calma serena, una dignidad inquebrantable, la quietud de quien ya no espera nada, pero lo comprende absolutamente todo. Y esa serenidad, esa paz inalterable, lo descolocó por completo. El ego, con sus mecanismos de defensa y su constante necesidad de control, busca incansablemente el conflicto, la confrontación, el drama. Sin embargo, el alma, en su búsqueda intrínseca de armonía, se rinde por completo ante la paz. El hombre, en el trasfondo de su psique, llora la pérdida de lo que dejó ir, de lo que se le escapó de las manos. Pero, al mismo tiempo, se obsesiona de manera irrefrenable con aquello que su mente racional no logra comprender, con el enigma de tu transformación. Y tú, en este proceso de sanación y empoderamiento, cuando logras integrar los aspectos de tu sombra y actuar desde esa totalidad, te conviertes en un enigma emocional, una paradoja cautivadora que lo desconcierta. Ya no estás disponible de la misma manera que antes. Aquella versión de ti misma que se plegaba a sus necesidades y expectativas se ha desvanecido. Pero al mismo tiempo, tampoco estás herida, no irradias dolor ni resentimiento, y eso, paradójicamente, lo desconcierta aún más. No hay drama que apagar, ninguna crisis emocional que pueda manipular o controlar, ni excusa alguna que pueda justificar su incapacidad para sostener la relación. Lo que ve ahora es simplemente el reflejo ineludible de lo que él no fue capaz de sustentar, de una conexión que no supo valorar ni cultivar. Y es en ese punto crucial donde comienza su verdadero duelo, un luto que no es por ti como persona, sino por la versión de sí mismo que lamentablemente no pudo despertar contigo, por el potencial de crecimiento y transformación que se perdió al no estar a tu altura. Es un lamento silencioso por lo que pudo haber sido y no fue, un peso insoportable en su conciencia. Si este viaje introspectivo resuena contigo y anhelas más sabiduría para tu alma, te invitamos a sumergirte en el universo de Piensa como Jung, donde cada revelación es un paso hacia tu propia maestría interior. ¿Anhelas saber qué acción específica realizó Mariana, esa que desencadenó tal conmoción emocional?
Fue una frase sencilla, un acto final casi imperceptible en su aparente simplicidad, pero cargado de una resonancia profunda. Se levantó de la mesa del café, en aquel intento desesperado de él por recuperarla, y con una calma inquebrantable, pronunció solo 3 palabras. No pasa nada, ya entendí, pero su entonación, más allá de las palabras, no albergaba ni el más mínimo rastro de rencor, de amargura o de recriminación. Su voz transmitía una paz inmensa, una serenidad que era la manifestación palpable de la verdad. Y él, en lo más hondo de su ser, supo con certeza que algo invaluable se le acababa de escapar para siempre, algo que no podría recuperar jamás. Esa calma desarmó por completo su mecanismo de defensa, sus habituales estrategias para evadir la confrontación o el dolor. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, lloró desconsoladamente, sin comprender del todo la raíz de su profunda tristeza, sin poder articular el porqué de esa cascada de emociones que lo inundaba. Lo que sucede después de alcanzar ese punto de inflexión es un proceso que escapa por completo a cualquier control externo. Ya no se trata de tus intentos por agradar, por complacer o por encajar en sus expectativas. La dinámica se invierte. Ahora es él quien se esfuerza por resolver un eco persistente que tú has dejado en su interior, el eco de tu propia evolución, de tu crecimiento personal innegable. Y ese eco, una vez activado, no puede ser apagado con mensajes superficiales, con excusas triviales o con intentos forzados de reconciliación. Porque cuando tú elevas tu frecuencia vibratoria, cuando tu ser resuena en un nivel superior de conciencia y plenitud, solo aquellos que están verdaderamente listos y alineados con esa nueva energía pueden resonar contigo. Si él no se encuentra en esa disposición, sentirá la distancia emocional aunque físicamente estés cerca y te llorará aunque jure con vehemencia que no lo hace, porque el alma en su honestidad intrínseca jamás miente. Quizás él, en su estado de confusión, aún no logre comprender por qué tu imagen se le aparece en sueños recurrentes, porque ciertas melodías, olores específicos o lugares familiares lo conmueven de manera tan profunda, agitándolo hasta lo más íntimo de su ser. Pero es el inconsciente el que se expresa con una claridad meridiana, recordándole aquello que no se cerró apropiadamente, aquello que no valoró en su momento, aquello que ya no está presente en su vida. Y esa verdad tácita, esa resonancia del alma, es infinitamente más potente y persistente que cualquier conversación pendiente o cualquier intento de explicación superficial. Aunque físicamente no estés a su lado, sigues manifestándote en su psique, no como un sentimiento de culpa o una recriminación, sino como una lección ineludible, una enseñanza profunda. Porque aquel que no logra integrar sus aprendizajes, aquel que se aferra a viejos patrones, está condenado a repetir la misma experiencia una y otra vez. Y él ya ha comenzado a experimentar la repetición de tu ausencia en todo aquello que hoy le falta, en cada vacío que percibe en su existencia. Cuando eliges priorizarte a ti misma, cuando tu bienestar y tu plenitud se convierten en tu ancla, algo fundamental se desactiva en la dinámica con el otro. Las viejas tácticas de manipulación ya no surten efecto, carecen de poder sobre ti. Los silencios que antes te generaban angustia y dolor han perdido su filo, pues ya no estás en un estado de espera ansiosa. Has dejado de aguardar su llamado, su reconocimiento o su regreso. Ahora estás plenamente inmersa en vivir tu propia vida, en construir tu felicidad, y esa transformación es palpable, irradia desde tu ser con una luminosidad innegable. Es por esta razón que él, impulsado por una fuerza incomprensible, comenzará a buscarte, a anhelar tu presencia, pero no sabrá cómo acercarse, cómo llegar a ti. Porque ya no emites tus palabras desde el vacío o la necesidad, sino desde la autenticidad de tu alma, y el alma, en su soberanía, no negocia migajas de afecto o atención. Tu ausencia física se ha transmutado en una presencia interna inquebrantable en tu ser, una esencia que no puede ser reemplazada por nadie más, por ninguna otra persona. No existe una fórmula mágica que garantice la reconquista o el control sobre el otro, pero sí opera una ley invisible, una verdad universal que rige las dinámicas del amor y el crecimiento personal. Aquello que se transforma en amor propio, aquello que se construye desde la solidez de tu valía interior, se vuelve intrínsecamente inalcanzable para quien solo te deseaba en un estado de fragilidad, de rotura, de vulnerabilidad. Y él, aunque no logre conceptualizarlo con claridad, lo siente con la certeza de una puerta que ya no se abre, por mucho que la golpee con desesperación y fuerza. No es que tú hayas cerrado la puerta con llave o puesto un cerrojo, sino que has crecido, has evolucionado más allá de ese umbral, y ese proceso de expansión y transformación es irreversible, no puede deshacerse ni revertirse. Mariana no dejó de amarlo, su amor persistía, pero de una forma diferente, más madura y consciente.
Lo que sí dejó de hacer fue necesitar que él la eligiera, que validara su existencia. Y ese día, sin pronunciar una sola palabra explícita de ruptura, cambió el destino de ambos de manera definitiva. Él, en lo más hondo de su ser, derramó lágrimas, pero no fueron lágrimas por ella como individuo, sino por la profunda pérdida de todo aquello que había extraviado de sí mismo al no valorarla adecuadamente, al no reconocer la joya que tenía frente a sus ojos. Porque cuando alguien evoluciona y se eleva frente a ti, y tú, por tus propias limitaciones o ceguera, no eres capaz de acompañar ese vuelo, la caída en el abismo de la conciencia es inevitable y dolorosa. No hay excusas que valgan, ni nuevas relaciones superficiales, ni distracciones temporales que logren anestesiar ese vacío. El alma, en su sabia percepción, lo sabe y no se engaña con la superficialidad de los me gusta en redes sociales o las validaciones externas. El alma se estremece con los silencios, con aquellos que duelen en lo más profundo, con los que no necesitan ser gritados para ser sentidos con una intensidad desgarradora. Para profundizar en estas fascinantes dinámicas de la psique humana y transformar tu comprensión de las relaciones, considera unirte a la comunidad de Piensa como Jung. Juntos desentrañaremos los misterios del alma. ¿Sabes cuál fue la última emoción que embargó a Mariana en su proceso de liberación? Fue la compasión, un sentimiento noble y elevado que trascendía por completo el odio o el rencor. Cuando uno sana verdaderamente, cuando logra integrar sus heridas y transformarlas en sabiduría, se da cuenta de que el otro también es un ser herido, atrapado en sus propias limitaciones y proyecciones. La diferencia radica en que tú, en tu valentía, decidiste mirar de frente esa herida, confrontarla y sanarla, mientras que él, por diversas razones, optó por la ceguera. Ella no albergó rencores. En su lugar, guardó aprendizajes valiosos que la impulsaron hacia la libertad, hacia una existencia auténtica y plena. Él, en contraste, permaneció cautivo en su propia ceguera, atrapado en las redes de su ego y en el ensordecedor silencio de su negación. Y aunque parezca una afirmación contundente, él aún la ama, pero la paradoja es que ya no puede alcanzarla, pues ella se ha elevado a un plano donde sus antiguas dinámicas carecen de significado. Cuando tú dejas de insistir, de rogar, de perseguir una conexión que ya no te nutre, es en ese preciso instante cuando empiezas a existir plenamente, ya no para el otro, sino para ti misma. Y esa revelación, esa asombrosa manifestación de autovalidación, duele mucho más que cualquier reclamo verbal o cualquier lamento, porque él no perdió simplemente una relación. Lo que realmente perdió fue una versión única e irrepetible de ti que jamás regresará, esa versión que lo perdonaba todo sin cuestionar, que justificaba su ausencia una y otra vez, que esperaba migajas de afecto con una esperanza ciega. Esa versión ya no existe, se ha desvanecido en el tiempo, y él lo percibe con una claridad dolorosa cada vez que constata tu silencio, el hecho de que ya no le escribes ni siquiera para reclamar. Tu silencio, en su elocuencia, grita con una fuerza inaudita. Ya no me rompo por ti. El alma masculina, en su proceso de maduración, a menudo lo hace tarde, pero una vez que internaliza una verdad, no la olvida con facilidad. Y cuando finalmente lo hace, suele ser demasiado tarde para cualquier intento de rectificación. El amor consciente, el que emana de la plenitud del ser, no se suplica, no se ruega. Se elige con total libertad y convicción. Y tú, en un acto de valentía y autorrespeto, elegiste avanzar, eligiendo tu propio camino de crecimiento. Mariana no bloqueó personas en sus redes sociales. Lo que bloqueó de manera definitiva fueron los patrones, los ciclos repetitivos de dolor y dependencia que la ataban a un pasado que ya no le servía. Ya no quería repetir la misma historia, el mismo guión autodestructivo, y esa decisión inquebrantable lo confundió profundamente. Estaba acostumbrado a su dolor, a su vulnerabilidad, no a su luminosa claridad, a la certeza de su ser. Y fue ahí donde comprendió una verdad fundamental. El amor, en su esencia, nunca se desvanece por completo, sino que se transforma, muta de forma y a veces, simplemente, ya no vuelve a llamar a la misma puerta, porque el hogar emocional ya no es el mismo. La conexión ha evolucionado más allá de sus confines. ¿Sabes qué fue lo que lo quebró emocionalmente de manera más contundente? Fue verla feliz, radiante, plena y completamente feliz sin él a su lado. Porque una cosa es resignarse a dejar ir a alguien, aceptar la separación, y otra muy distinta es presenciar cómo esa persona florece de manera exuberante en tu ausencia, cómo alcanza una plenitud que no te incluye. Ella ya no era la misma mujer que él conoció. Su mirada, antes tal vez teñida de incertidumbre, ahora hablaba de una paz profunda, de lecciones aprendidas con sabiduría, de un amor propio inquebrantable y fortalecido. Y eso no puede fingirse, no es una actuación. Eso se irradia, se siente, se vibra desde lo más profundo del ser.
Él, impulsado por una necesidad inexplicable, quiso acercarse, intentar una reconexión, pero ella, en su proceso de sanación, ya no necesitaba cerrar nada externamente, porque todo, absolutamente todo, lo había cerrado dentro de sí, en el santuario de su alma. Y fue entonces cuando él comprendió lo irreversible de la situación, la imposibilidad de volver atrás. No tienes que hacer nada externo, ningún artificio o manipulación para que él te extrañe. Lo único que necesitas es sanar, profundizar en tu propio proceso de curación interior, porque el alma, en su inmensa sabiduría, siente aquello que la mente racional no puede procesar ni comprender. Y cuando tú te liberas, cuando te desprendes de las cadenas que te ataban, algo en él se sacude, se estremece como una alarma emocional que le recuerda, de manera implacable, todo aquello que perdió por no haber mirado a tiempo, por no haber valorado la esencia de tu ser. Ya no es tu presencia física lo que ejerce un peso abrumador en su conciencia. Es tu ausencia, la falta de tu energía, la constatación de que tu esencia ya no está disponible para él. Y eso, aunque no lo exprese verbalmente, lo desarma por dentro de una manera lenta, silenciosa, pero constante y demoledora. Su ser se resquebraja ante la verdad de tu partida. Hay algo intrínseco, algo inasible, que ninguna otra persona podrá ofrecerle, no importa cuánto lo intente o cuánto busque. Es la versión de ti misma que sanó sin él, esa mujer que creció exponencialmente, que derramó lágrimas en soledad, que se reconstruyó pieza a pieza en el silencio de su propio templo interior. Y aunque se esfuerce en buscar esa esencia en otros cuerpos, en otras miradas, en otras conexiones, jamás la encontrará. Porque lo que se perdió a nivel interno, lo que se fracturó en las profundidades del alma, no puede ser reemplazado por nada externo, por ninguna superficialidad. Y él lo sentirá con una claridad dolorosa en cada intento fallido, en cada comparación inevitable que surja en su mente, en cada conexión que palidezca ante el recuerdo de tu autenticidad. Mariana no regresó a su lado, no porque su amor por él se hubiera desvanecido, sino porque su amor propio se había fortalecido hasta un punto innegociable. Y eso ya no se discute, no es un acto de venganza, es la manifestación pura de la evolución. Y esa evolución, esa transformación personal, duele mucho más que cualquier confrontación o pelea. No hay una discusión que librar, no hay un drama que alimentar, solo un cambio profundo e irreversible que se ha operado en tu ser. Y cuando el otro, atrapado en su propia perspectiva, no logra comprender esa metamorfosis, lo sufre intensamente, porque tú ya no te encuentras en el lugar donde él te dejó, en el estado en que te recordaba. Ahora estás más arriba, en un plano superior de conciencia y plenitud. Y eso es aterrador para quien siempre pensó que estarías disponible, que podrías ser controlada, que siempre regresarías a su órbita. Mariana no necesitó cerrar la puerta de forma explícita, simplemente nunca la volvió a abrir. Y esa decisión, esa firmeza silenciosa, es lo que más lo persigue, lo que lo atormenta en lo más profundo de su ser, un recordatorio constante de lo que dejó ir. Para profundizar en estas fascinantes dinámicas de la psique humana y transformar tu comprensión de las relaciones, considera unirte a la comunidad de Piensa como Jung. Juntos desentrañaremos los misterios del alma. Existen verdades que no se verbalizan, que no necesitan ser dichas, sino que se sienten con una claridad abrumadora, como esa punzante sensación de que algo fundamental se ha roto irrevocablemente, aunque no haya habido gritos ni confrontaciones explosivas. Solo la presencia que, en silencio, se retira de su esfera. Es como el momento en que ella dejó de responder con la ansiedad de la expectativa o la necesidad y comenzó a reaccionar con una calma inquebrantable, con una serenidad que lo confundió por completo. Él lo notó y esa observación lo descolocó porque su poder, su influencia sobre ella se había desvanecido. No fue por la intervención de otro, sino por ella misma. Ya no reaccionaba impulsivamente a sus acciones, sino que reflexionaba, procesaba internamente, y esa transformación radical lo cambió todo, incluso aquello que él creía tener bajo su control. El silencio de su paz era un grito. Lo que más desarma al ego en su necesidad de control y validación es presenciar cómo tú floreces sin necesidad de revancha, cómo tu ser irradia plenitud sin desear su regreso, ni esperar una disculpa, solo anhelando una paz profunda y duradera. Y esa energía, esa vibración de serenidad y desapego, es lo que más se extraña, porque no es una energía rencorosa o vengativa, es luminosa, puramente liberadora. Mariana dejó de pedir explicaciones, de exigir respuestas, y ese gesto fue más contundente y revelador que cualquier reclamo o discusión. Ya no buscaba aclaraciones externas. Anhelaba el silencio, la quietud interior. Y en ese vacío él encontró, paradójicamente, lo que había perdido. Una mujer que ya no se buscaba a sí misma en él, sino que se encontraba y se reafirmaba en su propio ser con una autonomía inquebrantable.
La mayoría de las personas no lo comprenderán, pensarán que te has vuelto fría, distante, incomprensible. Pero no es frialdad, es un proceso profundo de sanación. Y la sanación, a diferencia del dolor o la rabia, no grita ni exige, solo vibra de manera diferente, en una frecuencia más elevada y armoniosa. Y cuando tú irradias desde esa nueva vibración, simplemente no puedes forzarte a encajar en un lugar donde ya no cabes, donde tu esencia se siente comprimida o disminuida. Él lo percibió con una claridad punzante cuando te vio de nuevo y no supo qué decir, cómo abordar esa nueva versión tuya, porque ya no eras la mujer que él recordaba. Eras tú en tu esencia más pura, sin adornos, sin máscaras, sin filtros. Y esa autenticidad, esa transparencia del ser, duele profundamente cuando uno no está preparado para contemplar tanta verdad sin el velo de la expectativa. ¿Sabes por qué él no deja de pensar en ti? Porque tu recuerdo lo persigue. Porque hay una parte de su alma, quizás la más profunda y sincera, que comprendió que tú sí lo amaste de verdad, con una entrega genuina. Pero también entendió que no podías seguir perdiéndote a ti misma para sostenerlo a él, para mantenerlo a flote en su propio caos. Y eso, aunque él no lo verbalice, lo marcó de una manera indeleble, una herida en su alma que no fue causada por desamor, sino por un amor que, en un acto de dignidad y autorrespeto, se retiró con la frente en alto. Y esa huella no permanece solo en los recuerdos superficiales, sino que se inscribe en lo más profundo del alma. Cada vez que escuche tu nombre, algo en él se agitará, se moverá, no por una nostalgia romantizada, sino por un reconocimiento visceral. Tú fuiste real, fuiste auténtica, y esa cualidad, esa esencia, no se repite, no se duplica en otras personas. Ella no buscaba herirlo, no había en sus acciones un deseo de venganza o de infligir dolor. Su única búsqueda era encontrarse a sí misma, reconectar con su propia esencia. Y en ese proceso de autodescubrimiento, él, inevitablemente, comenzó a perderla. Porque cuando una mujer deja de buscar ser comprendida por el otro y comienza a entenderse a sí misma, a escuchar su voz interior, todo cambia de manera irreversible. Sus decisiones ya no requieren explicaciones o justificaciones externas, simplemente se sienten, se manifiestan con una certeza inquebrantable. Su mirada ya no interroga, ya no busca respuestas en el exterior. Ahora observa con una profunda calma, con una sabiduría interna. Y su energía, la vibración que emana de su ser, deja claro, sin necesidad de palabras, que quien no sabe sostener su vuelo, quien no está a la altura de su evolución, simplemente no podrá acompañarla en este nuevo camino. Mariana ya no esperaba mensajes ansiosamente. Lo que realmente esperaba era paz, serenidad, y la encontró paradójicamente sin él. Existen frases que lo marcaron con mayor intensidad que cualquier juramento o declaración de amor, como aquel tranquilo, ya no me afecta, pronunciado con una ternura genuina, no con ironía o resentimiento. Porque ese tono, ese lenguaje emocional tan sutil y cargado de autenticidad, le reveló todo lo que necesitaba saber. No había rabia, no había resentimiento, solo un cierre profundo y definitivo. Y cuando hay un cierre verdadero, la capacidad de control sobre la otra persona se desvanece por completo. Él pensó, con la ingenuidad de su ego, que ella regresaría, que siempre tendría una puerta abierta. Pero ella no tenía a dónde regresar, porque ya no era la misma mujer que él recordaba. Y ese cambio, esa metamorfosis, es absolutamente irreversible. Para él, ese momento fue el principio de un duelo profundo, una travesía emocional que lo confrontó con sus propias carencias y su ceguera. Lo que tú haces cuando sanas no solo te libera a ti misma, sino que también enseña al otro, porque él también se ve forzado a enfrentarse a sí mismo, a sus propias sombras y limitaciones. Y esa incomodidad, ese dolor del autoconocimiento, es una parte ineludible y necesaria del proceso. Si este viaje introspectivo resuena contigo y anhelas más sabiduría para tu alma, te invitamos a sumergirte en el universo de Piensa como Jung, donde cada revelación es un paso hacia tu propia maestría interior. Mariana no deseaba infligirle daño alguno, su único anhelo era salvarse a sí misma, rescatarse de una dinámica que la consumía. Y en ese intento valiente por su propia supervivencia emocional, creció de tal manera que ya no cabía, ya no encajaba en la historia que ambos habían compartido. No fue un acto de egoísmo, fue una manifestación pura de evolución personal. Y aunque él, en su confusión, aún no logre comprenderlo plenamente, la recuerda no como una expareja más en su vida, sino como un espejo, un reflejo ineludible. Porque ella, en su proceso de transformación, le reflejó todo aquello que él no supo sostener, todo el potencial de una conexión que se le escapó de las manos. El verdadero cierre de un ciclo no se logra con palabras, con explicaciones exhaustivas o con confrontaciones dramáticas.
Se da cuando ya no reaccionas de la misma manera, cuando lo ves y ninguna fibra dentro de ti tiembla, cuando recuerdas los momentos compartidos y el dolor ya no se hace presente, sino que se transmuta en una lección aprendida. Mariana comprendió con una claridad meridiana que no necesitaba explicaciones externas, ni justificaciones, ni cierres de parte de él. Su verdadera necesidad era reencontrarse consigo misma, reconectar con su esencia más profunda. Y ese reencuentro interior la hizo poderosa, no invulnerable, sino humana, con límites claros y definidos que antes no poseía. Él lo supo con certeza cuando la vio sonreír, una sonrisa auténtica y plena que no era para él, que no buscaba su aprobación. Fue en ese instante cuando entendió que ya no tenía espacio en su vida, que su lugar se había desvanecido y ese vacío lo arrastró todo, dejándolo a la deriva. ¿Quieres saber cuándo realmente te llorará de manera incontenible? Será cuando, en un momento de lucidez dolorosa, comprenda que fuiste un hogar para él, un refugio de paz y autenticidad, y que nunca más podrá regresar, no por rencor de tu parte, sino porque tú ya no eres la misma. Te has elevado, has crecido, has sanado. Y esa transformación, aunque él la desee con todas sus fuerzas, no puede repetirse, no puede recrearse. Porque una vez que tú te eliges, una vez que priorizas tu bienestar y tu plenitud, nadie, absolutamente nadie, puede volver a utilizarte como refugio para su propio caos interno. Él lo comprenderá, pero será tarde, dolorosamente tarde, cuando nadie más pueda ofrecerle esa paz que tú irradiabas, esa mirada serena que lo penetraba, ese amor limpio y sin condiciones que le ofreciste. Y en ese momento llorará no por haberte perdido físicamente, sino por su incapacidad de haberte cuidado, de haber valorado lo que tuvo frente a sí. Mariana jamás quiso convertirse en un mero recuerdo, una anécdota del pasado, pero comprendió con una sabiduría profunda que debía hacerlo. Porque quedarse, persistir en esa dinámica, era traicionarse a sí misma, abandonar su propia esencia, y ella ya no estaba dispuesta a sacrificarse por amor, a perderse a sí misma en el proceso. Él se dio cuenta de esta verdad ineludible cuando ya era demasiado tarde, cuando sus palabras, sus intentos de justificación ya no bastaban para conmoverla, y sus acciones, vacías de un verdadero cambio, eran solo ecos distantes de un pasado que se desvanecía. Ella no lo odiaba, simplemente lo había superado. Y esa realidad, esa trascendencia, es mucho más dolorosa y definitiva que cualquier ruptura explícita, porque el verdadero adiós es interno, un proceso que se gesta en lo más profundo del alma. Y ella lo había pronunciado silenciosamente hace mucho tiempo. Hay algo que él no podrá explicarse jamás, un misterio que lo persigue. ¿Por qué aún sueña con ella, con su presencia etérea? ¿Por qué su aroma, su perfume distintivo, parece manifestarse en otras pieles, en otras personas, pero nunca se siente igual, nunca resuena con la misma autenticidad? Porque no es ella. Porque su energía, su esencia única, no puede imitarse, no puede replicarse. Mariana dejó una huella imborrable en lo más profundo de su alma, no en la superficialidad de su ego, y esas huellas, una vez impresas, no se borran con el tiempo. Él puede cambiar de lugar, de rostro en sus relaciones, de historia personal, pero cada vez que se encuentre solo, en la quietud de su intimidad, la sentirá. No como una herida abierta que le cause dolor agudo, sino como un reflejo persistente, un espejo que le muestra lo que dejó ir. Ella fue verdad, fue autenticidad pura, y eso pesa, eso tiene un valor incalculable. No te disculpes por sanar, por elegir tu bienestar. No te sientas culpable por priorizarte a ti misma, porque tu alma, en su sabiduría, lo necesitaba con urgencia. Y si él no supo acompañarte en ese camino de crecimiento y sanación, no era el destino, no era el sendero final. Era la lección, una oportunidad para tu propia evolución. Para profundizar en estas fascinantes dinámicas de la psique humana y transformar tu comprensión de las relaciones, considera unirte a la comunidad de Piensa como Jung. Juntos desentrañaremos los misterios del alma. Mariana comprendió que no tenía que quedarse aferrada a una conexión solo porque una parte de ella aún lo extrañara. El amor verdadero, en su esencia más pura, no aprieta, no asfixia, no agota el espíritu ni causa un dolor insoportable. Y cuando tú logras entender esa verdad fundamental, dejas de luchar, no porque tu amor por el otro se haya desvanecido, sino porque, por fin, te amas a ti misma con mayor intensidad. Y es en ese momento crucial donde comienza el verdadero regreso a tu propio ser, la reconexión con tu esencia auténtica. El ego, en su obstinación, siempre querrá volver a las viejas dinámicas, a lo conocido, pero el alma, en su proceso de avance, ya no encuentra sentido en ese regreso, porque tú ya no vibras en la misma frecuencia, ya no resuenas con las mismas dinámicas. Y esa transformación, esa elevación vibratoria no puede fingirse, se siente, se irradia.
Él lo percibió con una claridad punzante cuando intentó escribirte, cuando buscó las palabras adecuadas y se dio cuenta de que no sabía qué decir, cómo abordar esa nueva versión tuya. Porque tú ya no esperas disculpas vacías, ni cierres de ciclo forzados, ni validaciones externas que alimenten tu ego. Ya no te mueve la incertidumbre del que pasaría si, porque estás plenamente ocupada viviendo lo que sí es, construyendo tu propia realidad. Y eso lo desarma por completo, porque quien no te supo valorar en su momento, ahora te observa con una distancia abrumadora desde un lugar al que ya no puede llegar, a tu nueva esfera de plenitud. Mariana no cerró capítulos, lo que cerró de manera definitiva fueron heridas, cicatrizándolas con amor y sabiduría. Y ese proceso fue infinitamente más poderoso y transformador que cualquier conversación pendiente o cualquier confrontación. Él pensó con la soberbia de su ego que podía volver cuando quisiera, pero lo que no sabía es que ella ya no era la misma mujer que él había dejado atrás. Cada lágrima que derramó en su proceso de sanación construyó su nueva versión, una versión más fuerte, más clara, más libre y auténtica. Y en ese proceso de autoconstrucción, lo soltó con amor genuino, no con odio, no con resentimiento, sino con una paz profunda que emanaba de su ser. Y es por eso que él, aún hoy, la llora, no por la mujer que fue en el pasado, sino por la mujer luminosa y transformada en la que se convirtió sin él, una mujer inalcanzable para su antigua mentalidad. Él creyó que tenía tiempo, que la oportunidad de regresar siempre estaría ahí, pero se le acabó, se le escurrió entre los dedos. Porque las mujeres como Mariana no esperan eternamente. Aman con una profundidad abismal, pero también aprenden de sus experiencias, evolucionan, y cuando lo hacen cambian de piel, de esencia. Ya no suplican atención, ya no ruegan amor, ya no repiten patrones autodestructivos. Y ese cambio, esa metamorfosis radical, él lo sintió como una pérdida inmensa, no por ella como individuo, sino por aquello que ya no podía controlar, por la pérdida de su influencia sobre su vida. Porque donde antes había ansiedad, incertidumbre o necesidad de aprobación, ahora había una certeza inquebrantable, una calma que emanaba de su ser. Y eso, aunque no lo exprese verbalmente, le pesa más que cualquier te extraño superficial o cualquier intento de reconciliación vacía. Hay momentos que lo persiguen sin previo aviso, como aquella tarde en la que ella le sonrió sin miedo, sin expectativas, sin esperar absolutamente nada a cambio. Y esa sonrisa, en su simplicidad, fue su despedida emocional definitiva, el cierre silencioso de un ciclo. Él la notó, la percibió, pero no la entendió en su momento, no la decodificó hasta que el silencio se volvió absoluto, hasta que dejó de buscarle sentido y comenzó a sentir el vacío punzante de su ausencia. Para profundizar en estas fascinantes dinámicas de la psique humana y transformar tu comprensión de las relaciones, considera unirte a la comunidad de Piensa como Jung. Juntos desentrañaremos los misterios del alma. Mariana no pronunció un adiós explícito. Simplemente dejó de quedarse, dejó de estar presente en una dinámica que ya no la nutría, y con el tiempo, esa partida silenciosa se volvió más fuerte y contundente que cualquier ruptura verbalizada. Fue una aceptación profunda, una rendición a la verdad de su ser, y con eso ya no hubo regreso posible. No es que ella haya dejado de amar. La verdad es que se amó a sí misma con una intensidad inusitada, y cuando eso sucede, ya no puedes fingir lo que antes tolerabas por miedo o dependencia. Tu cuerpo lo rechaza, tu alma lo sabe con certeza, y aunque él regrese con promesas vacías, tú ya no estás en ese lugar emocional. Porque el proceso de sanación te enseñó que la paz interior, la serenidad del alma, vale más que cualquier historia inconclusa o cualquier intento de cerrar ciclos externos. Y él, en su confusión, aún quiere cerrar esos ciclos contigo, pero tú ya abriste otros, nuevos y expansivos, y esos nuevos caminos no tienen espacio para quien no te eligió a tiempo. Eso, amigo mío, es pura evolución. Mariana comprendió con una claridad inquebrantable que el amor real, el amor auténtico, jamás debe hacer daño, jamás debe oprimir o disminuir. Y si duele, si la conexión te causa sufrimiento, es porque estás intentando, con todas tus fuerzas, quedarte donde ya no debes, donde tu alma no resuena. Así que decidió marcharse, no con la intención de herirlo o castigarlo, sino para salvarse a sí misma, para rescatar su esencia. Y en ese gesto de autopreservación descubrió su verdadero valor, su fortaleza interior. Él no la esperó, no supo valorar su presencia cuando la tuvo, y cuando quiso hacerlo, cuando la verdad lo golpeó, ya era demasiado tarde. Porque ella no necesitaba su validación ni su reconocimiento, solo necesitaba la verdad, y la verdad era simple. Él no supo cuidarla, no supo valorar el amor que le ofrecía, y ahora la llora desde lejos, con la conciencia pesada y el alma rota.
¿Sabes qué fue lo más desgarrador y triste para él en todo este proceso? Darse cuenta de que ya no puede tocarla, ni siquiera con palabras, con la sutileza de una comunicación. Porque ella ya no responde desde el dolor, desde la herida o el resentimiento, sino desde la libertad más absoluta y la certeza de su paz. Y esa respuesta, esa emanación de libertad, desarma cualquier intento de manipulación, cualquier estrategia para recuperarla. Mariana construyó su paz interior con pedazos de sí misma, reconstruyéndose capa a capa, y ahora esa paz no la rompe cualquiera, no es vulnerable a las viejas dinámicas. Él la ve, la desea con una nostalgia profunda, la recuerda con una claridad punzante, pero no la alcanza, porque ya no hay acceso a donde hubo abandono, a donde la conexión se fracturó por su falta de reciprocidad. Y ese precio se paga en lágrimas silenciosas, en lamentos internos. Cada noche ella ya no está físicamente, pero su energía, su esencia, quedó flotando en su conciencia como una lección no aprendida, una verdad que aún no integra. Él intenta seguir adelante, intenta reconstruir su vida, pero cada intento, cada nueva conexión, termina en una comparación inevitable, en un eco de lo que ya no está. Y nadie resuena igual que ella, nadie puede llenar ese vacío, porque Mariana no fue perfecta, no era una idealización inalcanzable. Fue real, fue auténtica en su esencia. Y esa autenticidad, esa verdad del ser, se extraña con una intensidad desgarradora. Él pensó, con la arrogancia de su ego, que podría reemplazarla, que encontraría a alguien que ocupara su lugar. Pero lo que es alma, lo que es esencia verdadera, no se copia, no se imita. Se siente con una fuerza abrumadora o se pierde para siempre. Y cuando se pierde, cuando esa conexión auténtica se desvanece, queda un vacío inmenso que no se llena con nada externo, solo con una profunda conciencia de la pérdida. Y eso, lamentablemente, él aún no lo ha logrado. Para profundizar en estas fascinantes dinámicas de la psique humana y transformar tu comprensión de las relaciones, considera unirte a la comunidad de Piensa como Jung. Juntos desentrañaremos los misterios del alma. El mayor error que él cometió fue subestimarla, pensar que ella siempre estaría allí, esperando incondicionalmente. Pero el amor que se queda por miedo, por apego, por dependencia, no es amor, es una forma de atadura. Y Mariana ya no vivía desde el miedo o la necesidad. Vivía desde la plenitud de su amor propio, desde la certeza de su valor. Por eso se fue sin drama, sin ruido, sin grandes confrontaciones, pero con una firmeza inquebrantable. Y ese silencio, esa quietud en su partida, fue lo que más lo sacudió, lo que lo confrontó con su propia realidad. Porque cuando todo se apaga por fuera, cuando el ruido del exterior cesa, lo que queda es lo que grita por dentro, los lamentos del alma. Y ahí, en su soledad, ella se volvió inolvidable, una presencia que se manifiesta en su ausencia. No fue casualidad, fue una elección, una decisión consciente. Ella eligió sanar, eligió crecer, y él, por sus propias limitaciones, eligió postergar su propio proceso. Y ahora vive con el eco persistente de una historia que no terminó porque él no supo comenzarla bien, no supo valorarla desde el principio. Mariana no guardó rencores, en su lugar atesoró sabiduría, la sabiduría que nace del dolor transformado. Ya no repite su historia, ya no cae en los mismos patrones. La transforma, la reescribe con su propia tinta. Y esa transformación, esa profunda metamorfosis, la hizo libre, una mujer plena. Él aún cree que tiene tiempo, que el destino le dará otra oportunidad, pero el alma en su sabiduría no espera. El alma avanza con quien la valore, con quien la acompañe en su crecimiento. Y cuando él se da cuenta de esta verdad, ya es solo un recuerdo, un lamento tardío. ¿Sabes qué marcó el verdadero final de su historia, el punto sin retorno? La paz. No un grito desgarrador, no una discusión acalorada, sino la paz absoluta que ella proyectaba, una serenidad inquebrantable que emanaba de su ser. Una mujer en calma es infinitamente más poderosa que 1000 discursos, que 1000 argumentos. Y Mariana ya no luchaba, simplemente vivía, existía en su plenitud. Y eso fue lo que más lo descolocó, lo que lo dejó sin brújula. Porque cuando alguien ya no discute, ya no pelea, es porque se entiende a sí mismo, porque ha llegado a una profunda comprensión de su ser. Y cuando uno se entiende, ya no necesita convencer a nadie más. Él lo entendió, pero tarde, dolorosamente tarde, cuando ya no pudo entrar en su mundo, en su nueva realidad. Porque donde hay paz no cabe quien lleva tormenta, quien trae caos. Ella no quería hacerlo sufrir, su intención no era infligir dolor, pero tampoco estaba dispuesta a seguir sufriendo por él, a sacrificar su propia serenidad. Así que eligió, y al elegir su paz, lo perdió a él, pero, lo más importante, se ganó a sí misma. Y ese es el intercambio más valiente y transformador que existe en la vida. Él aún espera una señal, un mensaje, una mirada de ella, pero ella no está en ese plano de necesidad, está en otro, más arriba, más libre, más ella que nunca.
Y eso, aunque no lo diga, él lo siente, lo percibe en cada fibra de su ser y lo llorará cada noche en la que se dé cuenta de que esa conexión fue real, que fue una oportunidad única. Mariana no fue un error en su vida, fue una oportunidad, una invaluable, pero no todos saben reconocer lo valioso hasta que se va, hasta que se desvanece. Y cuando algo así se va, no siempre regresa, porque quien se reconstruye en soledad, quien encuentra su propia fortaleza, ya no necesita muletas emocionales, ya no busca dependencia. Él la recuerda como quien evoca un sueño que se sintió tan real, tan vívido, pero que no supo cuidar, no supo proteger. Ella fue un despertar disfrazado de despedida, una lección en forma de partida, y ese tipo de presencias se quedan grabadas en el alma, no se superan en el olvido, se aceptan como parte de la esencia. Si puedes comprenderlo, hay un momento exacto, un instante crucial, donde todo cambia irrevocablemente. Y para ella ese momento fue el silencio, aquel día en que dejó de buscar respuestas en el exterior y empezó a construir nuevas preguntas para sí misma, preguntas que ya no lo incluían, que no giraban en torno a él. Y en ese instante algo se rompió para siempre, no por rencor o amargura, sino por conciencia, por una profunda comprensión. Porque entender duele, pero libera. Y ella eligió liberarse, romper las cadenas que la ataban. Él no supo acompañarla en ese vuelo, en esa elevación de conciencia, y ahora la observa desde el suelo, desde su propia limitación, deseando con todas sus fuerzas haber sabido lo que solo aprendió cuando ya era dolorosamente tarde. No es un castigo divino, es la consecuencia ineludible de sus propias elecciones. Cuando tú no cuidas lo que te ama de forma limpia, auténtica y sin condiciones, la vida, en su sabiduría, te muestra lo que perdiste cuando ya no puedes recuperarlo. Mariana fue un amor real, un amor profundo, pero no eterno, porque el amor también se cansa, también se agota cuando no se honra, cuando no se valora con reciprocidad. Él aún la busca en las melodías de las canciones, en los recuerdos persistentes, en otras voces, en otras conexiones, pero ninguna suena igual, ninguna resuena con la misma profundidad, porque ninguna lleva su alma, su esencia única. Y eso, aunque intente negarlo con vehemencia, lo desarma por completo, porque perder lo verdadero, lo auténtico, marca para siempre el alma. Ella nunca volvió, y no por orgullo, no por arrogancia, sino por un profundo amor propio, porque cuando te encuentras a ti misma, cuando te reencuentras con tu esencia, ya no te pierdes por nadie más, ya no sacrificas tu ser. Y él lo entendió tarde, tarde como siempre, tarde como todos aquellos que creen que el amor espera eternamente. Pero el alma tiene su propio reloj, su propio tiempo para la transformación, y cuando marca el cambio, cuando la decisión de avanzar se toma, no hay vuelta atrás. Mariana floreció sin él, y eso fue su victoria silenciosa, su más grande triunfo. Él lo vio, lo sintió en lo más profundo de su ser, y lo llora, porque comprenderlo ya no le basta para recuperarla, solo para recordarla. Si este mensaje ha tocado algo en ti, si ha resonado en las profundidades de tu ser, es porque tú también estás transitando tu propio camino de sanación, y eso, déjame decirte, es algo hermoso y valiente. No te permitas mirar hacia atrás con culpa o remordimiento, mira con compasión, con la sabiduría que nace de la experiencia. Todo lo vivido, cada instante, cada desafío, fue parte ineludible de tu viaje, de tu aprendizaje. Pero ahora tienes la oportunidad de elegir diferente, de tomar decisiones más conscientes, de ser más tú que nunca. No vuelvas a perderte por agradar, por encajar en las expectativas de otros. Comenta esa frase si algo de esto resonó contigo y si sientes que este espacio merece seguir creciendo, ya sabes qué hacer. Soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo digital. Nos vemos en el próximo video y recuerda, nadie olvida a quien lo ayudó a encontrarse, a quien le mostró el camino de vuelta a su propia esencia. Hasta pronto, empieza como Hong.